vida y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Para tu corazón ya debe de estar preparado. Ya debiste haber venido preparado desde tu casa para recibir lo que Dios tiene, ¿verdad? Pero ahora solamente ya teniendo un corazón preparado, ten la disposición para decir: Señor, necesito escuchar lo que tú tienes para mí. Y, ¿verdad? Para ponerlo, hermanos, por obra. Entonces yo, hermanos, con esto yo le pido a mi hermano Eduardo que pase. Y, hermanos, gocémonos. Dios tiene algo para tu vida. Dios tiene algo para mí. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al que está sentado en el trono sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Fuerte, fuerte el aplauso para él. Fuerte, no aplaude de aplaudir. Si a una deidad llamada Diana de los Efesios le pudieron aplaudir durante 3 horas sin parar, ¿por qué no aplaudirle a aquel que tiene el dominio y la autoridad sobre todas las cosas? A él sea la gloria, amén. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Tengo la bendición, el privilegio, pero también la responsabilidad, hermanos, de poder compartir con usted, entregar una palabra de Dios, amén. Así que, como dice el pastor, usted ya está listo, está lista, porque hemos orado, hemos alabado, hemos presentado primicias delante del Señor. Ahora vamos a escuchar atentamente a la voz de Dios. No es la persona, no es el ministro, el hombre o mujer, el siervo o la sierva, que Dios, hermanos, que está aquí enfrente, es el Señor, amén. Así, por lo tanto, hermanos, en reverencia a ese Dios, así puestos de pie, vamos a hacer una oración, a pedirle al Señor que despeje a nuestra mente y que alumbre nuestro entendimiento con esa palabra. Oremos así puestos de pie. Padre, una vez más nos presentamos delante de ti para darte las gracias por la bendición de poder estar aquí en tu casa una vez más. Nos has dado el privilegio, la bendición de poder abrir los ojos y ver un nuevo amanecer. Padre, declaramos que ángeles suben y bajan ante tu presencia, y un portal se abre que conecta este lugar con el cielo y el cielo con este lugar. Irrumpe en el ambiente, y te pido que tu espíritu se adentre donde nada ni nadie se pueda adentrar. Eres paz alcanzado, luz, Señor, al afligido. Eres sanidad para los enfermos, y a los quebrantados de espíritu tú has venido a levantar y a restaurar. Y declaro que el mensaje, la palabra, traerá un efecto poderoso, porque no retornará a usted vacía. Ministra los corazones presentes, desde el más pequeño hasta el más grande, y hasta donde nos permitas que se escuche tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y el pueblo dice amén. Por favor, ocupe su lugar, gócese en la presencia del Señor, Biblia en manos, y vamos a prestar atención lo que el Señor tiene para nosotros. Le aseguro, hermanos, que Dios no le defraudará a aquellos que dispusieron en su corazón el venir. Tal vez muchos dicen: es el único día que puedo levantarme tarde, quedarme en casa, dormir. Pero usted que está aquí sabe y reconoce que de Dios es la gloria y la honra, y nosotros necesitamos de Dios. Y usted está aquí, Dios honra a los que le honran. Dios honra su obediencia, y así que Dios no le va a defraudar. La palabra de Dios, hermanos, hará un efecto poderoso, que creo en mi corazón que traerá cambios radicales para las vidas necesitadas y los corazones dispuestos. Porque la palabra nos revela, nos habla y dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Bienaventurado el hombre y la mujer que tiene hambre y sed de Dios, porque será saciada, amén. Así que aquel que está en el trono, el soberano, al que está en el trono, hermanos, y tiene el dominio, la autoridad y potencia en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, a ese Dios glorificamos. La Biblia nos dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Estamos en un tiempo de incertidumbre en este país, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y creo en mi corazón, hermanos, que Dios está con cada uno de nosotros. Y hoy yo le quiero pedir que con toda la atención del mundo, hermanos, sin distracción alguna, usted reciba lo que Dios tiene para usted, amén. ¿Cuántos dicen: yo voy a recibir la palabra? Si usted no la quiere, alguien más la va a querer. Si usted no la quiere recibir, hermanos, alguien va a decir: yo la tomo, porque esa palabra de Dios es para mi vida. Aleluya, gloria al Señor. Así que yo les quiero hablar de un mensaje que el Señor ponía en mi corazón, que ciertamente me estuvo, hermanos, estuve pensando, meditando, escudriñando hacia donde el Espíritu me llevó, el Espíritu Santo,
para, hermanos, a darme un mensaje en mi vida que realmente a mí me habló de una manera poderosa. A mí me ministró de una manera poderosa, y cuando estaba preparando este mensaje, esta palabra, yo sé que el Señor, hermanos, verdad, no va a defraudar a nadie. Esta palabra es para mi pueblo, porque el pueblo de Dios es un pueblo amado, es un pueblo que tiene un Dios que todavía habla, que Dios sigue en el asunto, que Dios todavía, hermanos, tiene el control de todas las cosas. En la supremacía de Dios y en la ley permisiva de Dios, Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y quiero hablarles sobre el tema, hermanos, vestimenta de gloria, o una vestidura de gloria. Algo que usted y yo debemos de saber, que cuando Dios creó al ser humano, lo hizo perfecto. Allá, si vamos al libro de Génesis, que no habla del Bereshit, del inicio, de los comienzos de este sistema, de este entorno, porque Dios habita la eternidad y reinará por todas las edades y los siglos de los siglos. Él no habita el tiempo, Dios habita la eternidad. Pero en el Génesis nos habla de que en el principio de este sistema Dios creó no el cielo, los cielos y la tierra. Y a Dios le plació, mire, hermanos, por eso hay que glorificar a Dios. Él, hermanos, Él era, es y siempre será. Y Él tiene seres preciosos. Jesús dice en la palabra, nos habla que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El Espíritu Santo, vemos cómo se movía desde el principio sobre la faz de las aguas y al inicio de este sistema. Y Dios creó seres preciosos, perfectos, que irradian luz. Seres maravillosos que le alaban, hermanos, y que a la voz de Dios rápido obedecen. Seres angelicales, seres diferentes a nosotros. Y Dios, hermanos, siendo todo suficiente, siendo soberano y perfecto, a Él, mire, no le importó crear a un hombre finito y limitado, al ser humano, a usted y a mí, aún sabiendo todas las cosas, porque Él conoce todas las cosas. Para Dios, el pasado, hermanos, el futuro para Dios es historia. Dios conoce todo, hermano. Amén. Y Dios, sabiendo que el hombre iba a fallar, que el hombre iba a pecar, que 1,000 veces el hombre le daría la espalda a Dios, aún así decidió compartir su preciosa creación con nosotros. Crear al ser humano y ponerlo como Señor de la creación, que enseñoreara y gobernara sobre las criaturas vivientes en esta tierra. A Él sea la gloria, porque Dios no tenía necesidad, sabiendo que nosotros pecaríamos. Aún así Dios nos formó, nos creó, nos dio vida, nos dio aliento, nos dio su espíritu y nos confió su gloria. Pero algo pasó, lo hizo perfecto. El hombre al principio estaba en un estado o una dispensación conocida como el tiempo, la dispensación de la inocencia, donde el hombre y la mujer estaban desnudos. ¿Y cuándo es cuando ellos sintieron vergüenza? Cuando ellos pecaron. Pecar es errar, es desobediencia. Pecar es desobedecerle a Dios. Hay algo que se infiltró por medio de un ser maligno, y usted conoce la historia. La palabra del Señor dice que por un solo hombre entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Y ese ser, hermanos, que vino a infiltrarse para robar, para matar, desbaratar, para destruir todo lo de Dios. Desde el principio ha sido el plan del enemigo separar al hombre de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que hay algo que pasa. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 21. Damos apertura con este versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo y dice así: y Jehová Dios hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Amén. El pecado, hermanos, es un poder siniestro. Escucha esto. El pueblo, hermanos, el pecado, perdón, es como un león rugiente, es un volcán en erupción. Es ese poder siniestro que te hace miserable a ti y a todos los que te rodean. El pecado es una barrera, es una separación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Y el hombre, cuando pecó, perdió el estado de la inocencia. Ahora está desnudo y ahora siente vergüenza porque ha pecado, porque ha perdido la conexión con Dios. Hermanos, Adán y Eva tenían un contacto directo, pero alguien se encargó de traer una barrera
Y ellos al momento de pecar y de desobedecer a su creador, a su Dios, porque el diablo entendía que vendría un linaje y vendría uno que vendría poderoso, santo y sublime, llamado Jesús. Pero al primer Adán, hermanos, pecó, falló. Y cuando él está en pecado y una condición caótica en su vida, es cuando ellos se dan cuenta o ellos sienten ahora vergüenza. Porque eso es el pecado. Trae, hermanos, desobediencia, una barrera entre Dios, pero también trae vergüenza. Ellos ya perdieron la inocencia. Ellos ahora están en el estado de la conciencia y sienten vergüenza. Ellos estaban desnudos ante su creador y Dios los creó, los formó y no sentían vergüenza. Pero ahora, cuando ellos, hermanos, hacen uso del pecado, sienten vergüenza. Y la lectura que acabamos de dar ahí en la pantalla, si usted observa, Jehová, al ver que el hombre ha caído, que ha pecado, que ha fallado y siente vergüenza, ahí podemos ver el registro primero de una muerte o muertes. Algo tuvo que morir, tal vez un animal o más animales. Dios mismo los sacrificó, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Y la primera confección, ahí podemos verla, el primer traje, Dios lo hizo para definir al hombre y la mujer, para vestirlo. Dios mismo, hermanos, con las pieles de animales, les confeccionó o les hizo una vestidura para tapar su vergüenza. Es lo que hace Dios, nos cubre. Por eso en Apocalipsis dice: tú que dices, ¿verdad? Estar vivo, estás muerto. O cúbrete con la palabra y acepta y arrepiéntete, porque tú dices que estás, ¿verdad?, bien y estás desnudo. Cubre tus vergüenzas. Y qué lindo es nuestro Dios, que Él pensó en el humano. Y ahora, a causa del pecado, hermanos, por el pecado, esa pequeña palabra, sin esa palabra, hermanos, el diccionario sería más pequeño, porque todo está relacionado con el pecado. Las enfermedades, la violencia, los crímenes, todo lo que pasa es relacionado con el pecado. Las tragedias, todo es a causa del pecado. Pero Dios trae la solución, y Dios dice que les hizo túnicas de pieles, los vistió. Ahora ellos están expuestos a los grandes calores, grandes temperaturas y terribles fríos. Y nos damos cuenta, hermanos, que de ahí comenzó la vestidura. De ahí comenzó la vestimenta. Dios mismo dio inicio. Ahora bien, Jacob, un patriarca descendiente, ¿verdad? Dios se define como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob siguió esa línea. Y vemos en la Biblia que él hizo una vestimenta para su hijo José. ¿Cuántos conocen la historia? Hizo una túnica de colores para vestir a su hijo. Eso tiene un simbolismo poderoso. Lo reconoció y lo marcó como un príncipe. Esa vestidura representaba algo poderoso. Escucha lo que Dios te quiere decir en esta mañana. Esa vestidura, hermanos, que le hizo Jacob, esa línea que siguió como Dios vistió al hombre, él, hermano, siguió esa línea, viste de túnica, de una túnica de colores preciosa a su hijo llamado José. Por supuesto, una vez que José tiene esa vestimenta o esa vestidura, eso causó odio, eso causó envidia, eso levantó celos, eso causó repugnación. Incluso pensaron o hablaron de muerte. Debemos de quitarle esa vestidura que él tiene. José debe de morir, no debe de llegar al propósito. Ahora, José, en la travesía que él pasa, él nunca culpa a sus hermanos y dijeron, ¿verdad? O dijo, todo lo que me está pasando, ¿y por qué? Al contrario, él dijo, fue Dios quien los empujó a ellos para que yo llegara a donde iba a llegar, de acuerdo al propósito de Dios. Pero al tener una vestidura o al tener una túnica, hermanos, despertó todo eso. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que Dios, a los hijos de Dios, escucha, porque aquí a todos Dios nos va a dar una palabra, a todos, sin excepción de ninguna persona presente en este lugar o de una persona que esté escuchando. Dios te confeccionó una vestidura. La Biblia nos habla de la armadura del guerrero, allá en Efesios 6, que tenemos que tener toda la armadura de Dios, no alguna, toda completa.
Y no te dio una arma. Tenemos armas en Dios que son para destrucción de fortalezas. En el ámbito espiritual, en el mundo espiritual, Dios te vistió de una ropa preciosa. Si usted se fuera a la historia, analizara versiones antiguas, se daría por qué, hermanos, el enemigo atacó a Adán y a Eva, porque emanaban luz. De acuerdo a los historiadores, exágetas bíblicos, se dice que Eva traía un brillo que a Luzbel, a Satanás no soportaba. Él dijo: tengo que apagar esa luz, tengo que apagar ese brillo, tengo que apagar de lo que ella está vestida, de una gloria, de lo que ellos emanaban, de lo que ellos estaban vestidos antes de las pieles. Tenían una vestidura de gloria directa del Señor. Si vemos en la palabra de Dios también, Aarón, cuando es llamado al sacerdocio, la Biblia dice que Dios le habla a Moisés y le dice que Aarón iba a ser llamado, o fue llamado, escogido por Dios para ser sacerdote. Y como tal, le dijo Dios: confecciónate, Moisés, un traje o una vestimenta. Y la palabra del Señor nos da detalles. La vestimenta del sumo sacerdote era una vestimenta preciosa. El pectoral, la mitra, las campanillas, la ropa aún interior que ellos portaban fue directamente por Dios. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra o Dios qué nos quiere decir a nosotros? La gente, el pueblo de Dios, cuando miraban esa ropa, sabían que el que la portaba no era un cualquiera. El que llevaba esa vestimenta no era cualquier persona. Era un siervo de Dios, era un sacerdote, era un representante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy el Señor, hermanos, ha entregado una palabra para el pueblo de Dios. Tú no portas cualquier ropa. A ti no te han dado cualquier cosa. Lo que tú tienes de parte de Dios es algo especial. Lo que Dios diseñó, muchos tal vez no sepan esto o ignoran esto. Por eso Dios te dice hoy: cuida tu vestimenta. Porque lo que Dios te entregó, lo que Él te confeccionó, es único. Mire, ese ser despreciable, ese que en un tiempo fue un querubín y perteneció a lo que habla Ezequiel, Isaías y Apocalipsis. Se registraban 5 querubines. Ahora, si usted lee, la Biblia habla de los 4 seres vivientes o querubines. Uno de ellos era Satanás, o Luzbel, como era conocido antes de su caída. Y este ser, cuando Dios lo creó, le confeccionó un vestuario, hermanos, tan precioso, que emanaba luz. Tenía prismas que eran brillos, escuche, que tenía piedras preciosas de jaspe, de rubíes, de zafiros, de esmeraldas, de oro, de todo lo que la Nueva Jerusalén, dice la palabra, tiene. La luz, el brillo, la gloria que tenía era maravillosa. Y cuando ese ser se movía, reproducía música, alabanza y adoración para su creador. Pero ese ser no cuidó lo que Dios le había dado. A causa de su hermosura se enalteció su corazón. Y hermanos, después de él estar en la adoración, ahora él quiere ser adorado. Por eso el diablo odia, escucha esto, adoradora. Y no me refiero solamente a los que participan en la alabanza. Tú, si eres una adoradora, un adorador, por eso el diablo te ataca tanto, para que tú no alabes y adores. ¿Por qué? Porque él un día estuvo dirigiendo la adoración a Dios. Y el diablo no quiere que el pueblo adore a ese Dios. Él no cuidó esa vestidura que tenía preciosa. Y una vez, hermanos, que él fue desechado de aquel lugar donde estaba con el Creador, con su Dios, al momento de estar en esta tierra, porque la Biblia dice que la caída fue terrible, y él quiso dañar toda la creación a Dios. Y ahora el diablo se ha encargado de desnudar a mucha gente. Hoy en día hay muchas personas que fueron usadas preciosamente por Dios y hoy día se han ido. ¿Por qué? Porque el diablo dijo: les quité la vestidura, ahora están desnudos. Por eso entienda usted que ahora viven en el pecado, viven en la miseria, viven en la ruina, viven en la vergüenza. El diablo los tiene manipulados, los tiene, hermanos, en una condición terrible, porque ya los ha desnudado.
Por eso gente que tenía un don precioso, Dios a cada uno les dio una vestidura única, una vestimenta, les confió su gloria. Y hay gente, hermanos, que hoy en día no solamente se fueron de la iglesia, lo más terrible es que se fueron de Dios y andan vagando en el mundo, andan perdidos, errantes, en una condición peor que la que antes eran, antes de conocer de Cristo. ¿Por qué? Porque ese ser despreciable, ese adversario que miró un día un brillo de gloria en él o en ella, en esa persona, en ese hijo, en esa hija de Dios, dijo: a eso lo tengo que eliminar, a ese adorador lo tengo que tumbar, a ese evangelista lo tengo que cortar, a ese pastor lo tengo que atacar, acabar, destruirle la iglesia, a esa mujer la tengo que destruir, a ese matrimonio yo lo tengo que acabar. De eso se ha encargado y siempre ha sido el deseo del maligno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hay mucha gente hoy en día que piensa que por ser cristiano lleva esa vestidura. Hay gente que piensa que por ser evangélico, por ir a los servicios, tienen esa vestidura de gloria. No es así. Esa vestidura o esta vestimenta de gloria, Dios se la da a gente que persevera. Dios se la da a gente que paga un precio. Y cuando hablamos de precio no hablamos de dinero. Gente que busca a Dios, gente que lucha, gente que ora, gente que permanece, gente que alaba, gente que exalta al Señor. Luchas, pruebas, desiertos, tormentas. Gente que no se rinde y no se doblega ante el mundo, solamente ante Dios. A esa gente Dios se las da. ¿Cuántos dicen amén? Dios te marcó para grandes cosas. Voltea a tu vecino, dile: Dios te marcó para grandes cosas. Dios te puso una ropa. Dios te separó para Él y te ha puesto una ropa preciosa. Los demonios no pueden soportar eso. En el mundo espiritual, ellos no pueden soportar el brillo que tú tienes, la luz que emana de ti. Mire la oración que hace Jesús unas horas antes de su arresto allá en el Getsemaní. Dijo: la gloria que tú me diste, Padre, yo se les he dado a ellos. No solamente la palabra, no solamente la revelación, les dio gloria, les dio vida, les dio poder. El brillo de Cristo está en nosotros. Por eso, iglesia, tal vez tú no te das cuenta, pero por eso eres perseguido, por eso eres perseguida, porque hay una luz, hay una vestidura que brilla y no la soportan en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos van a cuidar, hermanos, lo que Dios le ha depositado? ¿Cuántos van a seguir cuidando? Mira, hay gente que ha ignorado eso. Lastimosamente, hermanos, como les decía, hay gente que hace tiempo está desnuda, hablando espiritualmente, y tal vez no se den cuenta. Y hay algunos que saben en la condición que están. Pero hoy te traigo buenas noticias. Hoy Dios te quiere vestir de nuevo. Físicamente, aparentemente, nos miramos bien, nos miramos normales, nos miramos preciosos. Pero ¿cómo estamos por dentro? ¿Cómo estamos espiritualmente? Hay gente que hace tiempo lleva una desnudez. ¿Por qué? Porque el diablo le quitó la ropa, le quitó la adoración, le quitó el servicio, los dones. Mire, son dones preciosos, talentos que Dios le entregó a cada uno. ¿Y qué han hecho? ¿Qué has hecho? Muchas personas que han hecho con lo que Dios le ha entregado, no los ha cuidado. Hay gente tan preciosa que yo digo: Señor, qué dones tan preciosos de aquellos que tocaban la guitarra tan bonito, que cantaban tan bonito, que predicaban tan bonito, que amaban, hermanos, el ministerio, y hoy en día andan lejos de Dios. Es que el diablo les quitó la vestidura. Por eso la Biblia dice: aquel que diga que está firme, mire que no caiga. Amén. Así que si tú has sido vestido de la gloria de Dios, por eso eres atacado, por eso eres perseguido. Por eso, al igual que José, vas a ganar la envidia. Al igual que José, los celos te van a perseguir.
Al igual que José, muchas veces van a pensar en matarte. Y no estoy hablando en el área literal, estoy hablando en el ámbito espiritual, porque el Rey de Gloria diseñó un propósito para ti. Y el enemigo, hermanos, no quiere que tú llegues al propósito que Dios ha marcado para ti, para tu vida, para tu casa, para tu hogar, para tu matrimonio. Mire, en la palabra del Señor, allá por el segundo libro de Samuel, capítulo 13, el verso 18 nos habla de la hija de David llamada Tamar, una muchacha que pasó un proceso terrible. Y la palabra del Señor nos dice que como hija del rey, como una princesa, usted a través del pasaje que les di y analiza en profundidad, Tamar, la hija de David, de un rey, portaba una vestidura de colores. Mire, José tenía unas túnicas de colores. Tamar llevaba vestido o un vestido de colores precioso que solamente usaban las princesas vírgenes. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Nosotros somos hijos de un rey. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que Él es Rey de Reyes, pero allá en Apocalipsis 1:6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Por lo tanto, tú portas vestidura del Señor. Nos hizo reyes y sacerdotes. Llevamos una vestidura de gloria. Esta muchacha, esta joven llamada Tamar, danzaba. Ella nació en cuna de oro. Las mejores alabanzas, los mejores cantores cantaban himnos o cantos, ¿verdad? Para ella cuando era pequeña, y cuando ella fue creciendo, al igual que David, adoraba al Señor. Y una vestimenta preciosa, pero el diablo se encargó, el enemigo se encargó de quitarle aquel vestido de colores que Tamar llevaba. Esa muchacha, hermanos, fue atacada, fue violada. Esa muchacha, hermanos, pasó un proceso duro. El diablo se encargó para que ella ya no danzara, porque ella con ese vestido de colores danzaba al igual que David delante del Señor, se regocijaba delante del Creador. Y el adversario un día dijo: voy a destruirla. Y ciertamente la despojó de lo que ella tenía, al modo de rasgar todo lo que ella tenía, hermanos, y de destruirla. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Cuidado. El enemigo no quiere que tú adores. El enemigo no quiere que tú alabes. Hoy en día hay tanta gente tan indiferente a la presencia, tan indiferente a la adoración, tan indiferente. ¿Por qué? Cuidado, no estés tú en el grupo de esa gente que el enemigo le quitó la vestidura y por eso no alaba. Por eso no quieres alabar, por eso no quieres levantar tus manos. Cuidado, porque el enemigo quiere que tú estés en una condición terrible. El enemigo quiere que tú estés en una condición miserable. A eso vino. Pero alabo y bendigo el nombre del Señor. Que Jesucristo vive, que Jesucristo reina, que Jesucristo, la palabra nos dice en la carta de Juan, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para romper cadenas, para romper ataduras. Para eso vino Jesucristo. Escucha esto: a ti te vistieron de pastor, te dieron una vestimenta de pastor. Algunos le dieron vestidura de evangelista. Escucha, te dieron vestidura de guerrero, te dieron vestidura de sacerdote. A muchos le dieron vestidura de maestro. A muchos le dieron vestiduras, hermanos, de Dios, específicas, especiales para el Señor. Así que lo que tú tienes, que lo que tú portas es único. Cuídalo. Cuida tu vestidura de guerrero. A muchos Dios les dio la vestidura de intercedores. A muchos el Señor les dio la vestidura de profecía, con el don de profecía, con un llamado poderoso. Te pusieron una ropa preciosa y el diablo lo sabe. Mire cómo es, cómo somos nosotros los humanos, que muchas veces ignoramos lo que tenemos. Y los demonios no ignoran eso, porque a lo lejos ellos pueden darse cuenta cuando alguien está vestido o cuando alguien está desnudo. Cuando tú portas un brillo, una gloria, y cuando no lo portas,
Cuando estás bien con Dios y también cuando no estás bien con Dios. Mira, hay gente, para muchos evangelistas o pastores, ministros, líderes, adoradores, para ellos, para muchos, a todo parece ser que va normal, parece que no hay problemas. Pero para algunos pastores, algunos ministros, algunos adoradores, para algunas personas no es así. Vienen luchas, vienen pruebas, y hay gente que tiene que pelear todos los días, orar y pedirle misericordia, ayuda a Dios para estar de pie. Todos los días tienen que soportar una prueba, una lucha. ¿Por qué? Porque es distinto, porque Dios te ha dado algo grande, algo poderoso te ha confiado. Nosotros somos una respuesta de Dios para esta tierra. Hay un mundo que espera que nosotros le llevemos la palabra. Hay gente que necesita, pero gente que no tiene nada no puede dar nada. El que nada tiene, nada puede dar. Solamente puede dar algo el que tiene algo. Y si tú tienes algo, tú lo vas a dar. El amor de Dios, la misericordia de Dios, porque Dios te vistió de todos los atributos que Él tiene. Dios es amor. ¿Cuál es la naturaleza? Dios es espíritu. Su esencia, hermanos, el genoma. Dios es amor, Dios es misericordia. Y usted, si tiene esa vestidura, usted y yo vamos a amar, vamos a compartir lo que Dios ha dado, hermanos, o nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban la presencia de Dios? ¿Cuántos exaltan a mi Señor? Ahora el diablo, escuche lo que ha dicho el diablo. Lo que el diablo ha dicho, tengo que llevar a ese pastor, tengo que llevar a ese hermano, o a ese hombre, o a esa mujer, lo tengo que llevar al estado original. Los voy a llevar al estado original. ¿Cuál era el estado original? Los voy a llevar a la desnudez. Ahora, escuche esto. El gadareno, ¿cómo estaba? ¿Cuál era la condición de ese hombre? Ese hombre estaba desnudo. Ese hombre vivía en los sepulcros. Ese hombre vivía lejos de la sociedad. La gente que el enemigo ya se encargó hace tiempo de desnudarla. Por eso te diré de un cristiano que está apartado, que está marginado, que no se une al grupo, que no quiere que nadie le hable, que se aparta. Es alguien, hermanos, mire la condición. No me diga que una persona que está en fuego, que está en gloria, hermanos, va a estar apartada. El gadareno, cuando estaba apartado, estaba en una condición terrible. Andaba desnudo. Estaba poseído por legiones de demonios. Tenía una condición tan terrible. El diablo decía: a ese hombre yo lo desnudé. Miren cómo lo tengo. Miren cómo tengo a ese hombre en esa condición. Pero bendito es mi Cristo, aquel que es poderoso y misericordioso, y Él no se vale de multitudes. Porque leyendo la palabra, usted analizando la Biblia, donde Jesús pasaba, las multitudes le seguían. Si Él pasaba por Capernaum, por Judea, a donde quiera que Él iba, la gente se le iba uniendo. Y hermanos, cada vez era más difícil acercarse. Y Él no se vale de multitudes. Le dice a sus discípulos: preparémonos, vamos a ir al otro lado de la ribera. Vamos para Gadara. Usted conoce la historia, que ellos cruzan al otro lado de la ribera. Y la palabra del Señor, imagínense, hermanos, qué precioso. Mire, hagamos algo. Si hay alguien que hace tiempo ha perdido la comunión con Dios, si hay alguien que hace tiempo está lejos de Dios, si hay alguien que hace tiempo no siente el fuego, la gloria o la presencia, y ha perdido lo que antes tenías, escucha esto. Te digo algo de parte de Dios. Te están preparando tu vestimenta. El Señor te está preparando tu vestimenta. Voltea a tu hermano, dile: mi ropa viene en camino. Voltea a tu hermano, dile: mi ropa viene en camino. Mi ropa viene en camino, la trae. Mi ropa viene en camino. Dice Jesús a sus discípulos: vayamos a Gadara, a la región de Gad, de los gadarenos, o lo que hoy en día sería la Palestina actual, la Filistea antigua. Vayamos a aquel lado. Y la palabra del Señor nos dice, mire qué precioso es mi Cristo. Se puede imaginar a algunos de sus discípulos, tal vez Pedro, ¿verdad? Vamos a usar a Pedro porque Pedro era el que preguntaba mucho y hablaba y cuestionaba mucho. Pedro: Señor, ¿para quién estás preparando esa ropa? Y el Señor preparando, hermanos, una vestimenta. Señor, ¿para quién es esa ropa? Tranquilo,
yo sé que hay alguien esperando por mí y yo voy, porque voy a liberarlo y yo voy a vestirlo. Lea la palabra, la Biblia dice que ellos cruzan al otro lado y cuando él llega, la Biblia dice que el hombre, más bien los espíritus, porque él tenía, hermanos, una legión de demonios y una legión era entre 6,000 a 7,000 demonios. Ese hombre desnudo daba voces, o más bien los espíritus inmundos, las legiones, esos demonios daban voces. En el original dice, gritaban ante la presencia de Jesús. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? Nos vas a mandar al abismo antes de tiempo. Y el hombre se tiró ante el Señor. Y la palabra del Señor dice que Jesucristo hizo libre a ese hombre. Se cumplió la palabra que dice que Cristo liberta, que Cristo vino, hermanos, para liberar, que Cristo vino a romper cadenas, que Cristo vino a podrir todo el yugo del diablo, todo lo que te ata, todo lo que te separa, para cubrir toda desnudez. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, mire, vamos ahí a la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús lo libertó. Ese hombre necesitaba ser libre. Ese hombre necesitaba volver a Dios. Marcos 5:15. Ahí los hermanos tienen el pasaje. Dice Marcos 5:15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado. Mire, el cambio radical. Aquel que corría, se golpeaba, estaba ensangrentado, desnudo, maloliente, separado de la sociedad, vivía en los sepulcros. Ahora está sentado, ahora está tranquilo, rendido. Pero hay algo aparte de estar sentado. Mire cómo más estaba vestido. Subraya esa palabra, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Yo quiero recalcar esto. No crea que puede ser porque Jesús da la palabra y las cosas suceden. Es Dios, 100% hombre, también 100% Dios. Pero el hombre estaba desnudo antes de que Cristo apareciera. La gente, hermanos, cuando miró, porque pasó algo que afectó las finanzas para los gadarenos, los puercos perdieron mucho. Y ellos, al mirar algo, conocían al hombre que gritaba allá a lo lejos, que daba voces y que no permitía que nadie pasara, que era violento y terrible. Y cuando ellos se dieron cuenta del acto o de la muerte de tantos cerdos, porque los espíritus pidieron permiso para adentrarse, ellos vinieron corriendo a ver lo que pasaba. Y aquí dice que vienen a Jesús, ¿verdad? Y que miraron a aquel hombre que ahora estaba ahí. Al mirar ese hecho, ese suceso, se dan cuenta. ¿Usted cree que no reconocieron al hombre? Sí lo reconocieron. Pero ahora el hombre estaba sentado, no estaba dando gritos, no estaba golpeándose, lastimándose, ya no estaba atado, ahora era libre. Y no solamente, hermanos, ya no está desnudo, ahora está vestido. ¿Quién lo vistió? Jesucristo lo vistió. No solamente Cristo liberta, no solamente Cristo sana las heridas, Cristo también te da todos los medios. Es cierto, es cierto. Hay algo que se llama supremacía de Dios. Hay algo que es la ley permisiva de Dios. Dios no está a favor del fracaso, no lo está. Dios no está a favor del dolor, no lo está. Todo lo que pasa, Dios no está a favor de la enfermedad, del divorcio, de los problemas. Dios no está a favor de eso. Pero hay algo en la ley supremacía de Dios, o en la ley permisiva de Dios. Dios permite las cosas. Y la palabra del Señor nos dice que este hombre, hermanos, ahora está vestido. Mucha gente que fue golpeada, tal vez a ti te golpearon mucho, la vida te ha golpeado, te han marginado y te separaste del grupo, te fuiste de Dios, te fuiste de la iglesia, te enojaste con tus hermanos, perdiste tu casa, tu familia, yo no sé. Pero hoy el Señor te quiere hacer libre. Hoy el Señor te quiere, hermanos, dar esa libertad que necesitas. Y aquellos que hace tiempo que tenían una desnudez, hoy el Señor quiere volver a vestirte. Y el hombre, aparte de estar vestido, estaba en su juicio cabal, estaba en sus 5 sentidos.
Es que la gente que está endemoniada no está en sus 5 sentidos. Ya no razona, no usa el raciocinio. La gente ha perdido el pudor. Por eso la gente hace cosas ridículas o peca deliberadamente y no le da vergüenza. ¿Por qué? Porque ya no es ella o él. Ahora en la condición que vive le da igual lo que diga la gente. Mira, el cristiano tiene vergüenza de danzar porque ¿qué van a decir? Le da vergüenza levantar la mano, y la gente endemoniada hace un ridículo, se revuelcan, bailan con la cerveza o hacen tantas cosas y no les da vergüenza. Y el cristiano siente vergüenza al alabar. ¿Qué van a decir? ¿Y cómo yo voy a danzar? ¿Cómo yo voy a levantar las manos? Pero Dios, hermanos, trae libertad. Dios trae libertad. Dios quiere hacerte libre. ¿Cuál es el propósito de todo esto, hermanos? ¿Qué es el centro de todo esto? Cristo quiere que tú cuides tu vestimenta. Aquel que ha perseverado, siga perseverando. Aquel que está firme, asegúrese de no caer. Asegurémonos. Porque le digo algo, hermanos, que el enemigo no va a descansar hasta no desnudarte. Y si dejamos de orar y perdemos la comunión, la relación, la búsqueda con el Señor, te van a desnudar. Y al ratito vas a andar frío, fría. Al ratito no vas a querer que nadie te hable. Al ratito no vas a querer ni venir a la iglesia o buscar a Dios. Al rato no vas a querer ni agarrar la Biblia. Al ratito vas a andar bien perdido con un vocabulario peor que un mundano. Palabras vulgares saliendo de esa boca que alababa a Dios. Cuida todo lo que Dios te ha dado. Voy a terminar con esto. Hay algo que Mateo 27:35, los hermanos ahí tienen el pasaje. Nos habla, mire, hermanos, cómo Dios alinea las cosas. ¿Sabía usted que a Jesús no solamente gente pobre de toda índole le seguía, pero también hubo gente que le seguía, gente de dinero, gente que aportaba para su ministerio? Las mujeres, hermanos, ministraban, Judas ministraba las finanzas, pero la palabra del Señor nos habla de una ropa real que llevaba Jesús sobre su vestimenta, sobre el sudario, amén, sobre el talí que él tenía, sobre sus vestidos. No su vestido, sus vestidos. Mateo 27:35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. La palabra del Señor nos dice que el mismo Jesús lo despojaron de sus vestidos. La Biblia nos dice en Mateo 27:28, Mateo 27:28 dice: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, un color rojo, un color, hermanos, que usaban la realeza. Eso fue en forma de burla, pero el punto es que lo desnudaron. Ahora, en la Edad Media censuraron los pintores, y aún en este siglo XXI han censurado en las películas, en la pantalla, en todo lo que ha proyectado para la comunidad cristiana y no cristiana sobre el personaje de Jesús. Jesús no estaba en la cruz con ropa. No los crucificaban vestidos. Los crucificaban desnudos, totalmente desnudos. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que Jesucristo pasó la burla y Él pasó por la vergüenza. ¿Usted cree que fue lindo estar desnudo ante una multitud tan grande? No lo fue. Él pasó la burla, el desprecio, el dolor. Usted conoce todo lo que Él pasó. Pero el Señor nos está diciendo que lo que tú has pasado, lo que usted y yo, si hemos llorado, si hemos pasado 1,000 batallas, si vienes de una lucha que no puedes vencer o no has podido, si te ha ido mal en la vida, si has llorado una y otra vez, si no hay respuesta a tu clamor y si no hay solución o no ha habido, dice el Señor que Él te comprende tu dolor, lo que has pasado. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, lo desnudaron. Fue desnudado. El enemigo se encargó también, porque la gente echaba suerte. Mire, la ropa que él tenía no era cualquiera. ¿Por qué cree que los soldados echaron suertes a ver quién se quedaba con esa vestimenta que el Señor tenía? El diablo no solamente quería aprovecharse para que lo golpearan, lo humillaran, sino que también exponerlo a la burla, al desnudo y a la vergüenza. Pero gloria a Dios, que sí, Jesucristo,
Él soportó porque te ama. Jesucristo nos dio ejemplo en todo. Como Dios y como humano, Él sintió lo que tú sientes, tus debilidades, mis debilidades, tus problemas, las necesidades, las dificultades. Él pasó por todo eso. Pero gloria a Jesús, póngase de pie. Gloria al Cordero de Dios, que cuando Él resucitó, Él tomó, hermanos, su deidad. Él volvió a recuperar y a tomar, hermanos, dice: toda autoridad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo dominio le pertenece a Él. Él venció para que tú vencieras en Él. Yo quiero, hermanos, invitar al pueblo de Dios completo. Pero ya estando aquí, hermanos, yo voy a elevar una oración para aquellas personas. Voy a hacer una oración general. Después yo le pasaré el lugar a mi pastor. Una oración general por aquellas personas, hermanos. Tú sabes quién eres. Hace tiempo que has vivido deliberadamente pecando en lo mismo, y tú sabes que como estás, no estás bien delante de Dios. No estamos bien delante de Dios. El diablo te desnudó hace tiempo y tú lo sabes. Hoy el Señor te vuelve a dar una oportunidad. Si tú quieres, dice el Señor, yo te vuelvo a vestir. Si tú quieres, yo he preparado, he confeccionado. Mire, lo hizo con Adán y Eva, hermano. Los vistió. Sacrificó. Algo tuvo que morir. Animales murieron. En el caso de nosotros, para vestirnos, no murió un animal. Quien murió fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que derramó su sangre. Él murió para vestirte de su gloria y de su poder. Hermanos, voy a hacer una oración. Voy a invitar al pueblo. Vengan aquí al frente, hermanos. Venga todo el pueblo de Dios. Y ya estando aquí al frente, voy a hacer una oración por aquellos que hace tiempo, hermanos, sabes la condición. Dile: Señor, perdóname, no cuidé mi ropa.